Señor les bendiga, hermanos. En este día quiero hablarles acerca de la insatisfacción o cómo lidiar con la falta de contentamiento en nuestras vidas. Ayer estaba en el correo y me encontré con una persona que estaba en la fila y mientras esperaba se estaba quejando constantemente y no era del servicio que recibía, sino de su médico, porque el médico le había prohibido consumir muchos alimentos, le había prohibido el arroz y la habichuela, maíz y hasta el café y él estaba quejándose, aunque el médico se lo había dicho por su bien, para mejorar su salud. Inclusive llegó a decir, si me quitan el café, si no puedo tomar café, mejor me mato. A ese nivel de insatisfacción tenía él con lo que el médico le había dicho. Y he visto esta semana muchas personas con insatisfacción en diferentes lugares. Por ejemplo, en Inglaterra le han pedido al primer ministro, Boris Johnson, que renuncie a su puesto de primer ministro por la insatisfacción con su gestión como primer ministro y como gobernante. En Sri Lanka, multitudes han invadido la casa del presidente debido a una insatisfacción con la gestión de la crisis económica del país y la gente entró a la residencia, se acostaron en la cama del presidente, usaron la piscina y es una situación, ¿verdad?, que tal vez ellos tienen mucha razón para quejarse por su situación de salud y su situación económica en todas las áreas, pero entraron a la residencia del presidente de esa manera para expresar su insatisfacción, ¿verdad? Algo que puede ser algo que no ocurre usualmente. Y quizás algunos de estos casos son muy meritorios, tienen sus méritos, pero la realidad es que vivimos en un mundo que se caracteriza por la insatisfacción y la queja, o lo que la Biblia llama la falta de contentamiento. Así que cuando pienso en estos eventos, tengo que reconocer que me tengo que relacionar con estas personas, ¿verdad? Porque es muy fácil también enfocarme en lo que carece, en lo que falta en alguna situación, en vez de ver la bendición que siempre acompaña las situaciones que vienen a nuestras vidas. Y me es fácil darme cuenta de los desaciertos de la gente en lugar de los aciertos. Me es más fácil a mí también quejarme de las cosas que agradecer por lo que pasa. Entonces, por eso nos quejamos y nos quejamos de nuestros trabajos, nos quejamos de nuestros cónyuges a veces, de nuestras familias, de nuestro gobierno, etcétera. Y es cierto que muchas cosas pueden estar mal. Y, y es, a veces es necesario, ¿verdad?, alzar la voz, pero el problema consiste en que nos volvemos ciegos a las cosas buenas que nos ocurren o tenemos. Y quizás te pasa algo similar, y es que todos en un grado u otro tenemos una batalla interna con el descontento o la falta de contentamiento que se puede convertir en ingratitud. Y hemos estado explorando hace unas semanas los pecados de nuestro corazón, tanto los miércoles como domingos, ¿verdad? Los ídolos que sabotean nuestra relación con Dios, los pecados que están debajo de la superficie y quizás pecados que laceran nuestra relación con el prójimo también, de maneras que son destructivas, desastrosas. El enemigo contra el cual tenemos que batallar no es tanto externo, sino interno, y está en nuestros corazones. Y quiero hablar del descontento o la falta de contentamiento porque tenemos que luchar contra eso constantemente. Quizás ahora mismo algo te trae o te tiene descontento. No dejas de darle vueltas a una situación en tu cabeza. Y sabes que debes dar gracias a Dios en todo, pero como que no hay, ¿verdad? En este momento ese interés de dónde buscar una razón o dónde buscar una razón para estar agradecido. Más bien tienes ganas de reclamar y tienes deseos de recriminar y tienes deseos de quitarte con alguien, tal vez porque no encuentras contentamiento con las cosas como están. Pues ese enemigo interno quiero que lo veamos hoy, cómo luchar contra eso con la palabra de Dios. Porque vivimos en una cultura donde la queja ha sido institucionalizada. Tenemos derecho a quejarnos, inclusive hay departamentos de quejas, ¿verdad?, en muchos lugares. Así que nos quejamos de todo, nos quejamos del clima, del gobierno, de la familia, de la iglesia, de los vecinos, de cómo juegan en el deporte nuestros equipos, de todo. Y juntamente con esta cultura de quejas se va desarrollando
la cultura de ingratitud. La gratitud no es algo que viene naturalmente. De hecho, nuestras madres tuvieron que enseñarnos a decir gracias. Y no es algo natural, no surgió rápidamente tampoco. Nos quejamos porque no estamos agradecidos. Nos quejamos muchas veces porque no vemos las bendiciones que cada situación trae. Y nos quejamos porque no vemos las cosas y las situaciones como Dios las ve. Y ahí es donde la Biblia tiene que ¿verdad? Ser la prioridad de nuestra vida, porque tiene principios que transforman nuestra manera de pensar. La buena noticia para nosotros es que no tenemos que vivir una vida de descontento, de queja o de ingratitud, sino una vida distinta, una vida que se llama en la Biblia una vida llena de contentamiento, que es más que satisfacción. Y podríamos definir contentamiento como una actitud de gratitud a Dios por todo lo que tengo, lo que soy y lo que pasa en mi vida, confiando que Él lo permite para mi bien. Eso sería contentamiento. Y para profundizar un poco en la lucha contra el descontento, vamos a mirar Filipenses 4. Este pasaje de Filipenses 4, 10 al 13, que nos provee verdades para afianzar, ¿verdad? Anclarnos en el contentamiento en nuestros corazones. Y lo que dice el apóstol Pablo es: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que lo primero que debemos decir es que estas palabras del apóstol en esta epístola a los filipenses no las escribe desde una oficina o una habitación con aire como esta donde yo estoy, con aire acondicionado y cómoda, sino que lo escribe desde la cárcel. O sea que estas palabras no son teoría, sino que son declaraciones, ¿verdad? Que son verdades importantes, no son filosóficas ni académicas, son realidades vivenciales del apóstol. Y si nos pasamos en este pasaje, en la Escritura, vamos a observar por lo menos tres indicaciones tomadas de la experiencia del apóstol que nos indican cómo vivir con un corazón libre del descontento, libre de eso que nos afecta. Hay tres acciones que nos indica aquí el camino a la victoria sobre ese enemigo que es la falta de contentamiento. Y vamos a mirar primero. Lo primero es que tenemos que mirar siempre las bendiciones en las situaciones. En el versículo 10, Filipenses 4, él dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio, ¿verdad? Y qué alegría podría tener alguien en la cárcel. Y no cualquier alegría, sino mucha alegría, ¿verdad? Y ya al principio de esta carta, esta epístola, nos había dicho que lo que le causaba gozo y alegría era que Cristo fuera predicado por todas partes. Eso era lo que le daba gozo a Pablo. Pues para él el vivir era Cristo, e inclusive morir en Cristo no lo consideraba como pérdida, sino como ganancia. Así que ahora vemos a Pablo en una situación que es dura, difícil, pero lo vemos alegre y muy alegre. Pero ahora nos vuelve a recordar que había algo que lo alegraba muchísimo, y era que la iglesia en Filipos había enviado un apoyo económico para sus necesidades y para atender su situación. Y sabía bien que, aunque este apoyo había sido enviado por los filipenses, su gozo o alegría estaba centrada en el Señor. Es decir, podía ver que todo lo que rodeaba su vida estaba en relación con Dios. Le llenó de gozo ver, en medio de las circunstancias más complicadas, que la iglesia de Filipos mostraba su interés en el reino, proveyendo para sus necesidades y sustento. Le alegraba ver la bendición de que los cristianos mostraran su madurez espiritual a través de apoyar la misión, y para que la misión continuara. Y de una manera intencional, entonces se estaba viendo sus bendiciones en medio de los sufrimientos por Cristo. No estaba permitiendo que la dificultad de su situación llenara su corazón de descontento
y le hiciera ciego a las bendiciones que venían de parte de Dios en cada momento de su vida. Hay estudiosos que calculan que habían pasado como 10 años desde que Pablo había recibido algún apoyo de la iglesia de los filipenses y que ahora lo estaba recibiendo de nuevo. Y quizá algunos de nosotros, en una situación de necesidad o dificultad como esta, hubiésemos actuado de otra manera. Hubiésemos agradecido el apoyo, pero en forma de reproche. Quizás hubiéramos dicho algo como, vaya, por fin se recordaron de mí, o ya era hora, hace mucho tiempo que no sé nada de ustedes, o qué bueno que no me he muerto todavía, un poquito más y no me encuentran para ayudarme. Pero no es lo que vemos aquí en el caso de Pablo, porque en vez de quejarse, se alegra al contar sus bendiciones. Eso también es algo que Dios espera de nosotros. Debemos mirar las bendiciones en toda situación. Las circunstancias complicadas nunca llegan sin una compañía de múltiples bendiciones para los hijos de Dios. Y eso lo podemos saber porque tenemos un Padre que tiene toda circunstancia bajo su control. Siempre sus bendiciones acompañan a las circunstancias complejas, siempre hay algo que agradecer. Un pastor menciona lo siguiente, él recuerda que en una ocasión iba con su esposa en el auto y habían comprado un carro hacía poco, tenían unos 6 meses con ese auto más o menos, desde que lo habían comprado, y cuando una señora se pasó de largo una señal de par, ¿verdad? Y lo chocó. Y gracias al Señor, a ellos no les pasó nada, solo hubo daños materiales, pero el carro estuvo en el taller y tardó como un mes en arreglarse ese vehículo. Y claro que la vida se complicó bastante para este pastor. Tenían que organizarse mejor como familia, usar un solo carro cuando habían estado acostumbrados a usar dos. Y entonces el pastor confiesa que hubo lamentos y hubo descontento en su corazón y a veces lo expresaba, se notaba que estaba molesto, ¿verdad? Y su actitud no era la mejor. Pero Dios en su gracia lo corrigió y mostró que esa circunstancia, o le mostró que esa circunstancia llegaba a su vida uh, con bendiciones añadidas. Entre algunas de ellas uh, fue que en ese tiempo le mostró algo importante del matrimonio. Al tener 2 carros, cada quien hacía sus planes, ¿verdad?, por separado y sin darse cuenta, poco a poco se estaban distanciando. Se estaban dirigiendo a vivir cada uno por su lado. Pero al verse forzados por la situación a compartir un solo carro, tenían que hablar más, tenían que coordinar las cosas, tenían que pensar en el otro más, ¿sí? Y tenían que pasar más tiempo juntos en el carro, en fin. Y eso tuvo un efecto positivo en la relación y en la dinámica familiar. Y lo que quiero decir con esto es que en toda circunstancia compleja hay bendiciones para agradecer. No dejes de mirar tus bendiciones. No pienses que estás viviendo en esas circunstancias que te tienen descontento porque Dios no le importa, o se durmió, o se fue de vacaciones. Y Dios no se desaparece, no se fuma así de la nada, no se va a la nada. Tampoco está Dios pensando cómo hago para ayudar a esta gente, o cómo soluciono esto que se salió de control. Dios no es así. Todo lo contrario, Dios siempre está en control. Dios tiene todo bajo control y tiene un plan y propósito para cada cosa que nos sucede. De hecho, la Biblia lo dice, claro, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y al estar tan enfocados en nuestras circunstancias, perdemos de vista la promesa de Dios, de usar inclusive esas circunstancias incómodas para formarnos o forjarnos a la imagen de Jesús. Y lo mejor que nos podría pasar es llegar a ser semejantes a Cristo. Y es precisamente el compromiso que Dios ha hecho con aquellos que ha llamado y los ama. Usará todo lo necesario para llevarnos a ese sumo bien, al bien último, que es ser más como Cristo. Por lo tanto, aún en nuestras peores circunstancias, Dios no ha perdido la batalla, ni nada por el estilo. Dios no ha dejado su trono, sino que todo ocurre con un propósito que es glorioso, que es excelso, que es lo que Dios quiere para nosotros, su meta principal, que maduremos y crezcamos a la imagen de Cristo. Quizás ya estás pensando en asuntos en la vida que te hacen sentir insatisfecho y esa sensación de carencia y frustración.
Y no estamos diciendo que sencillamente ignores esos asuntos. Hay que lidiar con ellos bíblicamente. Pero aún así, nunca pierdas de vista a Dios obrando y teniendo todo bajo su control. Y no pierdas la confianza en Él, ni dejes de ver lo que está haciendo. En todo momento hay bendiciones por las cuales agradecer. Así que batalla contra el descontento contando tus bendiciones. Y siempre, siempre mira tus bendiciones. Pero hay una segunda indicación que vamos a derivar de este pasaje, de las palabras de Pablo en la Escritura, para luchar contra el descontento en nuestros corazones, y está en Filipenses 4:11 al 12, que ya leímos y lo repito por aquí. Y es que tenemos que entrenarnos para estar satisfechos. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Y Pablo dice algo interesante aquí. Dice que esto del contentamiento no fue algo con lo que él nació, ¿okay? Sino fue algo que aprendió. El contentamiento es algo que va creciendo, va a ir creciendo en nuestras vidas. Y crece en nosotros al crecer en la fe, en la confianza y en la gratitud. Conforme enfrentamos las diversas circunstancias de la vida. La vida y sus complicaciones son un campo de entrenamiento, ¿okay? Como en el deporte. Es el campo de entrenamiento para nuestros corazones y debemos salir de ese tiempo más fortalecidos, de los tiempos difíciles, más fortalecidos y preparados en nuestros corazones. Podemos decir que parte del propósito por el cual estamos enfrentando alguna circunstancia que enfrentamos es para que aprendamos y para que crezcamos. Así que las circunstancias que enfrentamos van a ser muy variadas. A veces tendremos abundancia, a veces tendremos carencia, a veces tendremos de sobra, a veces estaremos con necesidad y urgencia, a veces estaremos con risas y carcajadas y alegría, y otras veces con lágrimas y llanto. Como seres humanos tenemos que enfrentar un sinfín de circunstancias, ¿okay? Y aunque no podemos controlarlas, lo que sí podemos hacer es aprender y crecer para trascender esas circunstancias, para que nuestra vida no dependa de ellas, sino de nuestra fe cimentada en el Señor. Y siempre habrá carencias, esfuerzos frustrados, deseos insatisfechos en nuestras vidas. Seremos constantemente tentados al descontento. Y no se trata, por lo tanto, de negar la realidad de estas circunstancias, sino de aprender a tener contentamiento aún en esos momentos. La clave es notar la obra de Cristo en nuestras vidas, en nosotros, con nosotros y por medio también de esas circunstancias que nos llegan. Tampoco se trata de ser conformistas, no estamos hablando de conformismo cuando hablamos de contentamiento. El contentamiento no es lo mismo que el conformismo. El conformismo dice, pues ni modo, ¿qué se va a hacer? El contentamiento dice, gracias Señor por lo que me ha sucedido. El conformismo dice, de todas formas yo no quería eso en mi vida, pues si no lo tengo. Pero el contentamiento dice, sé que esto es lo mejor para mí, lo que está sucediendo. Tenga o no tenga lo que quiero tener, ¿verdad? Quizás sea una manera de verlo. El conformismo dice, si no me hubieran estorbado tanto, ¿verdad? Hubiese logrado todo esto. Y el contentamiento dice, yo confío en ti, Señor, en cualquier circunstancia. El conformismo dice, voy a vivir amargado, ¿verdad? Resentido. El contentamiento dice, voy a vivir agradecido a Dios. En el conformismo nos percibimos como gente pasiva ante las circunstancias. Tiene un tono fatalista, ¿okay? Ese es el problema. Pero el contentamiento es activo. Pues contamos las bendiciones en toda situación, con actitud de gratitud a Dios, confiando que Él tiene un plan y propósito para nuestro bien en todo lo que ocurre en la vida. Y esto, y más es lo que vamos a aprender si somos intencionales en entrenarnos para estar satisfechos. Recuerden que Pablo dijo que había aprendido, ¿verdad? Esto. Pero uno de los grandes problemas es que ponemos demasiado énfasis en lo que llamamos nuestras necesidades. Y al no verlas satisfechas,
o cumplidas, nos llenamos de descontento, reclamo, queja, frustración, amargura. La palabra necesidad sale de nuestros labios todos los días, muchas veces al día. Necesito esto. Necesito un compañero que me comprenda, necesito una iglesia amistosa, necesito un mejor trabajo, necesito una relación más cálida, un empleo más prestigioso, mejor salario, una casa nueva, necesito un carro nuevo. Y la lista sigue. Y cuando no recibimos, no tenemos lo que creemos necesitar, crece en nosotros el descontento, la queja y la ingratitud. Y uno de los principales problemas con esta situación es que la mayoría de las veces lo que nosotros llamamos necesidad, aunque así se sienta, es básicamente un fuerte deseo usando el disfraz de necesidad. Es algo que yo deseo y quizás no es algo que necesite. Y hay que diferenciarlo. Una necesidad es aquello sin lo cual verdaderamente no podemos vivir. Hay lugares donde hay necesidades como alimentos, no hay alimentos. Necesidades como no hay agua, no hay paz, hay guerra, etcétera. Aquello son requisitos indispensables para la vida y el buen funcionamiento. ¿Y será que realmente no podemos vivir sin esa casa nueva o ese carro nuevo? O no podemos vivir sin el PlayStation tal o sin tal teléfono. O no podemos vivir, ¿verdad? Quizás sin este trabajo ideal, etcétera, etcétera. Sin una esposa o una esposa como yo quiero, ¿verdad? Etcétera, que siempre me brinda atención o siempre me escuche. Deseamos estas cosas y a veces no las tenemos. Y en nuestra vida será más difícil porque, bueno, podemos seguir viviendo y obedecer a Dios aún con esos deseos insatisfechos, que no son necesariamente necesidades, ¿verdad? Y muchos de estos deseos se sienten como necesidades porque los hemos dejado crecer en un nivel, en un rango que no le corresponde. Los deseamos tanto que se sienten como indispensables. Indispensables para la vida y el buen funcionamiento de la vida. Y se siente como indispensable satisfacerlos para obedecer a Dios. Y hay gente que lo busca satisfacer de forma eh, ilegítima, de maneras que no son las correctas. Y mucha de la insatisfacción por estos deseos no concedidos irá desapareciendo cuando creamos en verdad que Dios nos da todo lo que realmente necesitamos. Dios define lo que es nuestra necesidad real y nos da justamente lo que requerimos en la vida, lo que es indispensable. Él provee lo que realmente necesitamos. Necesitamos aprender a estar satisfechos con lo que Él nos da y confiar en Él. Dios nos conoce perfectamente y nos da justamente lo que necesitamos en el momento preciso. Dios no es el genio de lámpara que concede los 3 deseos que yo quiero, y tampoco es como un abuelito consentidor que le da al niño todo lo que pide, y si armamos un motín, un berrinche, no. Él es como un padre que no le da a sus hijos lo que no pueden manejar y lo que no les conviene. Es como un padre que no le da una pistola cargada a su hijo que tiene 3 o 4 años. Dios tampoco concede nuestros deseos solo porque los anhelamos demasiado y porque pensamos que no podemos vivir sin ellos. Dios nos da lo que realmente necesitamos. Y claro, no quiere decir que no anhelemos cosas buenas en la vida, eso, o que no luchemos por las cosas. Pero si se vuelven totalmente indispensables y pensamos que sin ellas no podemos funcionar, aunque no sean necesidades, realmente nos va a traer insatisfacción. La próxima vez que vengan esos pensamientos de insatisfacción por no tener algo, no ser algo, ¿verdad? O no suceder lo que tú deseas, recuerda qué tienes, qué sí eres y qué te ocurre, que es justamente lo que necesitas para glorificar a Dios con tu vida. Por eso vamos a seguir aprendiendo entonces a estar satisfechos con el Señor y su voluntad en nuestra vida. Pero hay una tercera indicación aquí que derivamos de estas palabras, de la Escritura. Para luchar contra el descontento de nuestros corazones, y está en Filipenses 4:13, ese verso bien conocido, donde nos aferramos a Cristo y de quien proviene, ¿no?, la fortaleza de nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso 13 de Filipenses 4, y quizás es uno de los versículos más citados de la Biblia, y también el versículo
usado fuera de contexto y mal citado. Algunos dicen que o que este versículo se trata de palabras, o lo ven como palabras mágicas que harán todo mejor. Eh, el estudiante, si va a tomar un examen, entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver si sin estudiar sale bien, ¿verdad? Si no ha estudiado, bueno, no va a salir tan bien. Cuando vamos a un, quizás los que están en deporte van a una final, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no entrenaste, ¿verdad? No sabemos cómo va a salir. Cuando vamos que quizás a todas estas situaciones o las vemos, estamos utilizando mal este verso. ¿Okay? Y si alguien le va a decir a alguien que le gusta, se lo va a declarar de ese amor a alguien y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la mente. Se dice eso y para tener un poquito más de motivación y no estar tan nervioso. Bueno, está bueno todo eso, pero el problema es que no es una frase motivacional. La idea no es que puedo lograrlo todo lo que yo quiera. No es eso. Vamos a notar que Pablo se está refiriendo a algo específico con ese todo. Por el contexto podemos saber que no está refiriéndose a toda acción posible e imaginable, ¿okay? Sino que ese todo se está refiriendo al tipo de circunstancias de las que acaba de hablar en el pasaje. Él lo que está diciendo es, ya sea que tenga abundancia o tenga escasez, que tenga mucho para comer o casi nada, toda circunstancia que enfrente la puede enfrentar con contentamiento y gratitud y confianza, porque siempre tengo a Cristo, de donde proviene mi fortaleza para hacerlo. A eso es lo que se refiere. Entonces no es una frase para mostrar lo maravilloso y maduro que yo soy, sino para mostrar a mi grandioso Señor, de quien dependo y quien me sostiene cada día. Más que una declaración triunfalista que se usa, ¿verdad?, para mostrar nuestra autosuficiencia, ¿no?, de cuán autosuficientes somos, es una declaración de nuestra dependencia en Dios. Y eso es muy diferente. Así que si estamos luchando con el descontento, con la queja, con la falta de contentamiento, es precisamente el contexto en el que podemos y debemos usar esta declaración, que es tan ampliamente conocida y que nos da una gran verdad. Cuando vengan esos momentos de lucha con el descontento, te vas a aferrar a la verdad de Cristo, quien es tu fortaleza. No puedes hacer las cosas en tus fuerzas, pero sí con Cristo y por su obra perfecta de redención. Entonces podemos vivir de tal manera que podamos mirar nuestras bendiciones, que podamos seguir creciendo en contentamiento y que podamos seguir aferrándonos a nuestro Señor, quien es nuestra fortaleza, pase lo que pase. Por eso, si eres de las personas que tienden a ver lo malo de cada situación, a enojarse, entristecerse o guardar amargura, esta verdad puede cambiar esa predisposición automática que tenemos. Para empezar a confiar en Dios, a ser intencional, en tener una actitud de gratitud en toda situación y hacia las situaciones difíciles que nos ocurren, y no ahogarnos en un vaso de agua. No estés buscando culpables o con quien desquitarte por tu frustración. Confía y gózate en saber que Dios está contigo y pregúntate cómo te está pidiendo Dios que respondas y actúes en esa situación. Hay una persona que yo veo en Facebook, que la tengo como amistad. Y hay muchas amistades en Facebook que realmente uno las acepta, pero no las conoce bien. Y esa persona no la conozco personalmente, pero siempre que escribe algo bien negativo, ¿verdad? Todo el mundo se ha olvidado de mí, hoy me he levantado tan mal. Todo lo que escribe es sumamente pesimista y es una queja continua. Y lo noto en todas sus expresiones. Y es interesante porque ¿cómo alguien puede vivir así? Si hay esa falta de contentamiento continua, nos va a afectar en todas las áreas, nos va a afectar en todas las áreas porque no habrá paz en nuestro corazón. Entonces necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si tendemos a desesperarnos por cada situación en la vida, tenemos que detenernos y confiar en Dios, comenzar a confiar en Dios, comunicarnos con Dios constantemente. La oración constante te va a hacer experimentar la presencia de Dios en tu vida y va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si eres de los que viven quejándose
por toda situación, confiando en la voluntad de Dios en tu vida ahora, todo cambia. Ahora agradece en vez de quejarte. Sé intencional en darle gracias a Dios por cada situación, porque tienes razones para hacerlo. En Cristo, esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La Biblia nos llama a una vida de contentamiento y mientras crecemos en nuestra confianza en Dios, nuestro contentamiento va a crecer también, porque el contentamiento es el fruto de la confianza en Dios. Y en esa situación difícil que puedas estar atravesando, por la que quizás ya te estás quejando, ahora que sabes lo que Dios está haciendo en ti por la obra de Jesucristo, en vez de quejarte, di gracias, Señor. Sé que esto es lo mejor para mí. Confío en ti, Señor. Voy a vivir, no para quejarme, sino para agradarte, para vivir agradecido. Que el Señor te bendiga en este día de manera especial y te invito a orar. Dios bueno, te damos gracias por cada situación que acontece en nuestras vidas, aun aquellas que nos parecen incómodas, impredecibles, aquellas que no deseamos. Y pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a vivir no motivados o movidos hacia la insatisfacción o la queja o a la frustración, sino mirando cada bendición que traes a nuestras vidas, entrenándonos para ser agradecidos, como dice tu palabra, y buscando la fortaleza que proviene de tu Hijo Jesucristo, para ver toda situación como tú la ves. Bendice a los hermanos que puedan estar padeciendo situaciones difíciles en esta hora o que puedan estar en este momento quizá más enfocados en las circunstancias y permite que ahora se enfoquen en quién tú eres, que puedan confiar más en quién tú eres, para que les libres de toda falta de contentamiento, de todo descontento, de toda insatisfacción, en el nombre de Jesús. Que podamos aprender como Pablo aprendió, a vivir para la gloria tuya, Señor, siempre. Y mirando tus propósitos, que están más allá de nuestras circunstancias y las trascienden, y así ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo mientras maduramos y crecemos. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén.